Yo soy, yo fui y voy a seguir siendo una mujer. Luchan por sus derechos. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me acepta. Abren espacios. Estas dos negras vivimos y morimos para amarnos. Donde cabemos todos. Nosotros somos una revolución. Cachitos de otra Cuba. El jueves a las 11:50 en Portada en la 2. I studied English in school when I was able to understand them without translating in my mind what they were saying. That's when I said, wow, since I have a daughter, we try Be to like Sol. Be like them. Que si somos vascos, castellanos, ni para ti ni para mí seamos suizos. Como la ruta jacobea, pero más. ¡Dios, que lo vamos a borrar! Paraíso fiscal. Bienvenidos a Telstar, un lugar idílico Esto se va a llenar de famosos. Ya me veo en el Ola. de gentes pacíficas y alegres. Natalí calzó la primera. No se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Estos son un par de moñas. ¡Se me ha escapado! La pequeña Suiza. Tira. Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Aquí en Portugal se sabe todo de España, pero en España no sabemos nada de Portugal. Siendo vecinos, somos muy diferentes. Es más conocido Lisboa que Sevilla por el azulejo. Españoles en el mundo, Distrito Lisboa. Mañana por la noche en la 1. Los frigoríficos Balay con puerta de cristal patrocinan Españoles en el mundo. Este hombre al que están vistiendo se llama Kirill. Es el patriarca de Moscú, encarnación de un poder que apenas aparece en nuestros radares occidentales. Se trata del poder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Una iglesia que se extiende imparablemente, incluso en el extranjero. Estas imágenes fueron grabadas en París en 2016, durante la consagración de la nueva catedral ortodoxa. Kirill, jefe de toda la iglesia rusa, se codea con las personalidades más importantes del mundo. Barack Obama, el Papa Francisco, el presidente chino Xi Jinping, Bashar al-Assad y, cómo no, Vladimir Putin. Una estrecha amistad une al líder político y al patriarca. Dos poderes que construyen codo con codo una nueva identidad rusa ultraconservadora. Dos poderes que encajan y se complementan, aunque en ocasiones discrepan. La Iglesia rusa, nuevo actor en las relaciones internacionales, libra un combate político y espiritual. Este hombre, al que es muy difícil acceder y que a ojos de los rusos es equivalente a un papa, nos ha permitido seguirle durante casi un año. Moscú,
ciudad gris durante la caída del comunismo, se ha convertido en una capital con adornos dorados y resplandecientes. Desde 2010 se han construido aquí más de 50 iglesias y otras tantas están en construcción. El patriarcado, la sede de la Iglesia Ortodoxa, tiene su sede en la capital. Entrar en él es sinónimo de acercarse inevitablemente al poder ruso actual. Tras los muros de este monasterio vigilado por cosacos, se esconde una institución enigmática y de difícil acceso. Un universo en el que reina Kirill sobre 36.000 parroquias y que cuenta con más de 100 millones de fieles, 1 de cada 3 ortodoxos del mundo. Kirill inicia su ritual todas las mañanas con una plegaria y una misa en eslavo, el ruso litúrgico. Todo recuerda a la herencia oriental de la religión cristiana ortodoxa, la de Constantinopla, en la que el patriarca era casi equivalente al emperador. El patriarcado de Moscú existe desde hace 5 siglos. 15 patriarcas han estado a su cabeza hasta la elección de Kirill en 2009. Él tiene un deseo concreto para su iglesia que empezó a adoptar forma con la desmembración de la Unión Soviética. El proyecto de Kirill pasa por convertir a la Iglesia rusa en una potencia universal. En el fondo, él tiene la idea de que se trata de una potencia romana, una iglesia que funciona a la perfección, una iglesia cuya influencia se deja sentir en todos los ámbitos de la vida, tanto en el político como en el social, pero también, obviamente, a escala internacional. Una iglesia que tiene indudablemente un destino planetario. Desde su oficina en Moscú, Kirill acepta sin ambajes que su función no se ciñe a la de un guía espiritual. Me echan en cara que soy un patriarca, que estoy demasiado presente, pero yo considero que no puedo actuar de otra forma. Especialmente en un contexto como el que vivimos. Un cura, un obispo y especialmente un patriarca deben tener la posibilidad de representar correctamente a la Iglesia o al cristianismo a través del diálogo con cualquier individuo, y en concreto con los jefes de Estado y con los representantes del mundo político, de los negocios y de la cultura. Señor presidente, me alegro de verle. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. En esta ocasión, quien ha venido a visitar al patriarca es Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina. Ya se han visto en anteriores ocasiones. Nos preocupa especialmente la situación en Oriente Próximo, en Siria y en Irak. No se ha erradicado por completo el terrorismo. Así que el peligro de los actos terroristas en Oriente Próximo sigue estando presente, lo cual, sin duda, nos inquieta. Por supuesto. Sabemos que mucha gente ha perdido la vida a manos del terrorismo extremista guiado por Daesh y otros grupos. Y, como bien sabe, hacemos frente común con otros países que promueven la seguridad y la paz, y especialmente con el gobierno ruso, que también lidera esta lucha. Al margen de los discursos politizados, las conversaciones más profundas tendrán lugar a puerta cerrada. 2 días antes, esta delegación había mantenido una reunión con Vladimir Putin. Donald Trump acaba de decretar que Estados Unidos trasladaría su embajada a Jerusalén. Por parte de la Autoridad Palestina, el objetivo de estas reuniones es reforzar el apoyo crucial de Rusia. Y eso pasa indefectiblemente por el patriarcado. Religión y política están mezcladas, lo que significa que si se quiere proteger la paz y la Tierra Santa, la Iglesia ha de desempeñar un papel político.
El patriarca Kirill tiene acceso fácil al presidente Putin. Puede hablar con el Vaticano y con el patriarca de Jerusalén. Lo necesitamos a él y necesitamos su apoyo. Necesitamos su ayuda. Tengo otros regalos para su delegación. Es un cuadro de Jerusalén que es tan suyo como nuestro. Siempre lo hemos protegido y esperamos que ustedes también. Cuando Kirill se reúne con Mahmoud Abbas, no solo es un mero jefe de la Iglesia, sino también un negociador. No olvidemos que entre los palestinos hay muchos ortodoxos y otros cristianos. Para el patriarca Kirill, la protección de los cristianos de Oriente es una cuestión capital de la presencia rusa en la región. El otro reducto de Kirill en Moscú es la Catedral del Cristo Salvador, un símbolo del renacimiento religioso del país. Antigua piscina en la era soviética, empezó a ser reconstruida en 1995. Kirill no ha venido aquí a oficiar una misa. Se ha citado en los pasillos subterráneos de la catedral con algunos de los hombres más poderosos del país, los del círculo más cercano a Putin. El presidente de la Duma, la Asamblea Nacional Rusa, el jefe adjunto de la Administración Presidencial y el presidente del Consejo Constitucional. Que Dios les ayude en sus trabajos que comportan gran responsabilidad. Empecemos. Todos ellos participan en el Consejo Mundial del Pueblo Ruso, invitados por el patriarca. Se trata de una cita anual creada por Kirill hace 25 años con ocasión de la desmembración de la URSS, a fin de unificar la nación alrededor de la Iglesia en un momento en el que el imperio se desmoronaba. En la sala y en la tribuna, religiosos, miembros del ejército, de la facción nacionalista y de la sociedad civil, pero también y especialmente representantes de los principales partidos políticos, entre ellos el partido de Putin, Rusia Unida, la extrema derecha e incluso el Partido Comunista. El Consejo Mundial del Pueblo se corresponde perfectamente con la ambiciosa agenda de este hombre y con su enfoque acerca de la Iglesia. Él considera que la Iglesia es el núcleo duro que reúne al pueblo ruso en general y a la élite política en particular. Este año la temática del Consejo es la Rusia del siglo XXI. La familia y la sociedad siguen siendo objeto de las mismas amenazas. Los excesos de la justicia infantil, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la realidad de un transhumanismo, todo con el fin de deformar la definición del concepto de humanidad. Un foro político en el que todos entonan el himno nacional unidos alrededor de una serie de valores ultraconservadores. Un consejo ideado para ayudar a fomentar el patriotismo a través de la retransmisión de discursos por las grandes cadenas de televisión. Una reunión en la que Vladimir Zhirinovsky, líder de la extrema derecha, es uno de los firmes apoyos de Kirill. Todos podrán sacar la foto, pero no hagan ruido. Venga, pónganse ahí. Ya le puede dar al botón. ¿Ahí salimos bien? ¿Se ve bien? Eso es. Muy bien. Eso es.
Perfecto. En la actualidad, la Iglesia Ortodoxa rusa desempeña un papel importante. No somos un Estado religioso, pero hemos terminado con el ateísmo. Quien quiera puede seguir siendo ateo, pero hoy la Iglesia tiene el mismo papel que tenía en la época del zar. En la época del zar, en los siglos que precedieron a la revolución, la Iglesia era la única matriz espiritual, cultural e identitaria de la sociedad. El patriarca era uno de los primeros poderes en Rusia, al mismo nivel que el del zar. El mero hecho de que se haya creado ese consejo demuestra que Kirill es sin duda uno de los líderes políticos destacados de Rusia. No es una coincidencia que si miramos la lista informal de las personalidades más influyentes, lo encontremos siempre entre las 10 primeras. Además, esta asamblea da una forma de legitimidad al Estado y constituye una de las fuentes más importantes de legitimación política. Hoy en día es una iglesia que aporta una forma de respetabilidad al poder y que a cambio le confiere una parte de su grandeza. Un extraño intercambio. No obstante, este mismo poder político intentó acabar con ella durante cerca de 70 años. Entre 1917 y 1939, la Iglesia sufre 3 oleadas de persecuciones. Los religiosos son de los primeros enemigos de la revolución. Se destruyen iglesias. Son objeto de saqueos. Manifestar la fe se convierte en un delito de opinión. Se priva de derechos civiles a los miembros del clero que en ocasiones son detenidos y deportados a los campos. En 1939, casi todas las iglesias que existían antes de la revolución han sido cerradas o destruidas. A Kirill le gusta echar la vista atrás y año tras año acude a las Islas Solovetsky, un archipiélago al noreste de Rusia de gran belleza y carga simbólica. Muchas gracias. Estoy muy contento de pisar Tierra Santa. Y nosotros de darle la bienvenida a nuestra tierra. Muchas gracias. En este archipiélago se esconde un monasterio convertido desde los años 20 en uno de los edificios del primer campo de concentración soviético, primer laboratorio de lo que se convertirá en el Gulag y símbolo de la represión a ojos de la religión. Cerca de 80.000 detenidos habrían pasado por este campo y una tercera parte de ellos no habrían salido de aquí. Durante los próximos 2 días, Kirill supervisará, junto con el ministro de Cultura, la restauración de este edificio. ¿Este es el edificio donde se fusilaba? No, no hay ningún rastro de disparos. Cuando vinimos aquí en 1972 con el monseñor metropolita Nicomedes, pudimos entrar en la sala de los fusilamientos. Recuerdo que nos presentaron a un caballero de cierta edad que nos contó dónde había sucedido todo. No es que lo hubiera leído, sino que había vivido en las Islas Solovetsky. Después de formularle muchas preguntas, dijo: pase por aquí, mire a un lado y a otro. Sería importante encontrar esa estancia. Es un lugar para la memoria. Creíamos que los fusilamientos habían tenido lugar en el cementerio, pero no. Tenían lugar aquí, en este edificio. Luego sacaban los cuerpos y los enterraban. Con ocasión de esta visita y de la voluntad de restaurar este lugar, se reavivan los recuerdos de las persecuciones soviéticas ante los fieles, el ministro y nuestra cámara. ¿Dónde? ¿Aquí? Que no se vea el teléfono. Las persecuciones, un recuerdo que el patriarca intenta hacer suyo. Es su heredero personal.
Su abuelo fue encarcelado aquí, en este monasterio, por razones religiosas. Antes de morir me transmitió una enseñanza. No temas nada en este mundo, teme solo a Dios. Y siempre he confiado en las palabras de aquel hombre que había pasado más de 20 años en este campo. Ningún poder tiene un poder absoluto sobre nadie. Si conservamos nuestra libertad interior, somos capaces de resistir incluso al poder más férreo. Sergei Chapnin conoce la Iglesia desde dentro. Antiguo colaborador de Kirill e intelectual ortodoxo moderado con espíritu crítico, dirigió la publicación oficial del Patriarcado y fue invitado a renunciar a su cargo en 2015. El tema de las persecuciones es el hilo conductor de los distintos discursos del patriarca Kirill. Para él es importante mostrar que no se trata solo de la historia del país ni de la historia del pueblo o de la Iglesia, sino de la historia de su familia. La historia de las persecuciones es también la historia personal del patriarca Kirill. La Iglesia, que ha sobrevivido a las persecuciones, constituye una imagen muy importante, muy fuerte, para movilizar y hacer un llamamiento a los rusos y que regresen a las parroquias. La Iglesia, perseguida largamente, también ha sido instrumentalizada. A partir de 1943, Stalin, tras destruir la Iglesia, la resucita. Necesita su apoyo para movilizar al pueblo y a las tropas rusas que parten al frente contra la Alemania nazi. Por aquel entonces, cerca del 70% de los rusos se declaran todavía creyentes. La Iglesia se reabrirá paso y conseguirá existir oficialmente. Eso sí, una Iglesia tolerada, tutelada por el Estado y ampliamente instrumentalizada. Al término de la guerra y en el bando de los militares, los dirigentes del clero desfilan ante los ojos de Stalin para celebrar la victoria. Han pasado a convertirse en pieza clave del poder soviético. Pero a finales de los años 50, los creyentes y los religiosos sufrirán en todos los países un nuevo periodo de represión. La propaganda antirreligiosa alcanza su punto álgido y fabrica las imágenes de la renuncia a la fe y al sacerdocio. En la región de Sverdlovsk ha tenido lugar una reunión poco habitual. En presencia de los habitantes de la región, un antiguo cura de la iglesia de Mikhailov, Alexei Baliaev, ha decidido renunciar a la religión. ¿Qué le ha impulsado a dar el paso? He decidido romper definitivamente los lazos con la religión y la Iglesia. Me inquietaba la opinión del pueblo, pero en vista de que la mayoría de los ciudadanos soviéticos acogían con buenos ojos mi gesto, me he convencido de que hacía bien en romper mi vínculo con la religión y con la Iglesia. A finales de los años 60, querer ser sacerdote suponía quedarse al margen de la sociedad soviética. Esa será la elección de Kirill, la misma que la de su padre y su abuelo. Entrará en el seminario en 1965. 6 años más tarde, impulsado por su jerarquía, es enviado a Ginebra al Consejo Ecuménico de las Iglesias. En esa inmensa ONU cristiana, una especie de tribuna pacifista y herramienta de la diplomacia religiosa, da sus primeros pasos en las relaciones internacionales bajo el férreo control del aparato del Estado soviético. En la Unión Soviética, al igual que en todos los países comunistas, en aquellos años es prácticamente imposible ser sacerdote y no tener ninguna relación con el poder político. El poder político comunista es la policía, es decir, los servicios secretos. En Rusia, en la Unión Soviética, es el KGB. La carrera del patriarca Kirill en el seno de la Iglesia fue fulgurante. Poco antes de cumplir 27 años, le eligieron representante de la Iglesia Ortodoxa rusa y vivió durante 3 años en Ginebra. Eso significa que el KGB dio el visto bueno a su nombramiento, porque de lo contrario no habría sido posible. Todos los miembros de la delegación que iban al extranjero, y especialmente los líderes, escribían informes al Consejo de Asuntos Religiosos y los enviaban con copia al KGB. Podemos decir, por lo tanto, que Kirill desde joven mantuvo un estrecho vínculo con el KGB.
La cuestión es, ¿significó esta colaboración la traición de otras personas? ¿Traicionó Kirill los intereses de la Iglesia? Tan solo es posible hacer suposiciones para dar respuesta a unas cuestiones tan delicadas. Cuando el patriarca Kirill era el representante de la Iglesia de Moscú en Occidente ante las organizaciones religiosas, en pocas ocasiones pudo haber traicionado a otras personas. No podemos decir lo mismo de los sacerdotes y los responsables eclesiásticos que colaboraron con el KGB en el seno de la URSS. El KGB es el denominador común de gran parte de los actores del poder ruso, tanto entonces como ahora. Durante aquel periodo en Ginebra, se esperaba que elaborara una línea de conducta muy concreta, lo que para él constituyó un verdadero aprendizaje político. Indudablemente, este pasado soviético, compartido con los líderes políticos y los funcionarios actuales, da la posibilidad al patriarca de hablar el mismo idioma que ellos. Kirill continúa su ascenso. Este mundo soviético en el que se ha ido formando se desmoronará 20 años más tarde. Sobre los escombros de una Rusia postsoviética, el entusiasmo por la religión, originado a partir de la perestroika, crecerá exponencialmente. Las parroquias abren de nuevo sus puertas y en 1988, con ocasión de la celebración del milenio de la fundación de Rusia, se multiplica el número de bautizos. En los años 90, la Iglesia da respuesta a todos los vacíos existentes. El simbólico, el identitario, el moral. Pero no resulta fácil porque todos los intermediarios comunistas continúan siendo profundamente anticlericales y ateos. Por esa razón, la Iglesia tiene que imponer su ley. La buena noticia fue el ascenso al poder de Putin, porque él entendió que no era posible reconstruir Rusia y decir que el comunismo había sido un mero accidente sin importancia en la historia de ese gran país si no era de la mano de la Iglesia. A partir de ese momento se crea una especie de alianza en la cumbre del poder. Hoy, la Iglesia Ortodoxa rusa ha recuperado todo su esplendor y con ocasión de la fiesta del centenario del patriarcado, saca pecho con la fastuosidad de una Iglesia asentada e institucionalizada. Hoy se darán cita, por invitación de Kirill, los primados de las 14 iglesias que componen la Iglesia Ortodoxa Mundial, entre otros los de Egipto, Canadá, Grecia, la República Checa y Eslovaquia. El objetivo de Kirill en este frío día de diciembre es mostrarse como el líder que marca el tono de la comunidad ortodoxa. ...400 arzobispos y miles de creyentes. Pero se trata, ante todo, del preludio de un acontecimiento religioso y geopolítico único. Buenos días. Todos los líderes ortodoxos serán recibidos en la residencia presidencial de Vladimir Putin a 30 kilómetros de Moscú, una especie de copia del Kremlin. Hemos conseguido acreditación para ser testigos de un visto bueno histórico, pero por ahora no ha llegado Vladimir Putin. Señor Saba, ¿ve usted la cadena de televisión Spás en Polonia? Raras veces. ¿Tiene usted satélite? No, es con abono. Ah, estos satélites...
Al margen de los canales por abono, el verdadero motivo de la reunión es la defensa de los cristianos perseguidos en Oriente Medio, el caballo de batalla de Kirill, una cuestión especialmente destacada en el marco del conflicto sirio. Los objetivos de la Iglesia Ortodoxa en Siria pasan principalmente por prestar apoyo con sus propias tropas rusas y a través de las misiones pastorales habituales de los capellanes a las tropas y al contingente. Y la segunda misión consiste en aportar recursos considerables para la restauración de monasterios y apoyar a las parroquias sirias ortodoxas o no ortodoxas. En la Siria posterior a la guerra, la Iglesia Ortodoxa rusa, sin duda, reconquistó posiciones que podían no serle beneficiosas en el paisaje confesional, cultural y social de Siria. Gracias a la ayuda ofrecida a los cristianos perseguidos, Kirill también gana en influencia sobre las demás iglesias ortodoxas y asienta su presencia internacional, colocándose en el centro del tablero y erigiéndose en el padrino de la ortodoxia en Oriente Medio. Tienen su receptor para la interpretación. Lamentablemente, en esta segunda década del siglo XXI, hacemos frente de nuevo a algo que creíamos que hacía tiempo había terminado: las persecuciones religiosas y, más en concreto, las de los cristianos. La situación siria merece una atención especial. Numerosas iglesias cristianas y monasterios han sido objeto de saqueo y destrucción. La situación en el país es cada vez más preocupante. Desde hace varios años, el Estado ruso, en colaboración con la Iglesia Ortodoxa rusa y otras organizaciones religiosas, aporta una ayuda humanitaria a las víctimas sirias. La protección de los cristianos de Oriente y de los valores cristianos permiten a Putin erigirse en un protector, un defensor, una persona respetable, legitimada en el plano internacional para negociar tratados de paz y así poner fin a todo aquello que ha hecho que hoy se le defina como un dictador. 10 minutos después del inicio de la reunión, se invita a los cámaras a que salgan de la sala y regresen dentro de 2 horas para inmortalizar otra reunión. ¿La retiramos? Sí, mejor allí. Un poco más atrás. Más atrás. Sí. Ahí está bien. Una última puesta en escena mediática. En esta ocasión, con uno de los patriarcas que ya había estado presente en la reunión anterior, es el patriarca de Antioquía, es decir, de Damasco, en Siria. Su Santidad, es un honor para mí poder reunirme con usted. Una secuencia de 2 minutos y 30 segundos para que el patriarca rinda un sincero homenaje a la Rusia de Vladimir Putin. Su Excelencia, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha concedido para participar en la reunión con nuestros hermanos patriarcas. Me gustaría una vez más expresarle nuestra profunda gratitud a usted por su excelencia y también a Rusia por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en Oriente Medio y más en concreto en Siria. El hecho de que Vladimir Putin reciba al patriarca de Damasco es un reflejo de que la diplomacia de Rusia desea mostrarse como la que defiende a los cristianos de Oriente. Es una forma de recordar a los franceses y en menor medida a los británicos que han renunciado a su misión histórica. Y también supone una justificación de la intervención rusa en Siria a partir de septiembre de 2016. Es decir, es un tema muy importante de la diplomacia, pero de una diplomacia que hurgará en las referencias religiosas y que las asumirá plenamente. La Iglesia Ortodoxa trabaja codo con codo junto con el gobierno de Vladimir Putin en las cuestiones de política exterior, pero con alguien más. En los fastos por el cumpleaños de Kirill, su invitado de honor es Vladimir Putin.
un aniversario festejado con gran pompa y retransmitido por la televisión rusa. Hoy es un día muy especial. Nosotros, aquí, y millones de telespectadores, celebramos el formidable 70º cumpleaños de nuestra santidad, el patriarca de Moscú y de todos los rusos, Kirill. Es usted la personificación de la gran autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es el entregado garante de sus tradiciones y de las acciones de sus adeptos, que han desempeñado un papel inestimable en la afirmación de los valores cristianos y en la aparición y desarrollo del Estado ruso. Al margen de las celebraciones de cumpleaños, el presidente y el patriarca se ven a menudo, al menos una vez al mes, y generalmente con presencia de los medios. En cuanto a nuestras relaciones con el presidente, se trata de un diálogo acerca de cuestiones que nos afectan a ambas partes. Yo no lo llamaría un tándem, sino un diálogo sobre cuestiones que afectan al Estado y a la Iglesia. Un diálogo en un país en el que la Iglesia y el Estado están en teoría separados constitucionalmente, pero en el que el presidente no duda en mediatizar su cercanía con Kirill y en hacer hincapié en su fe cristiana. La Iglesia constituye para Putin una palanca de influencia. Y el presidente Putin intentará poner en práctica esa palanca, aproximándose al patriarca Kirill y mostrándose como cristiano ortodoxo. Así, por ejemplo, cuando el día de la Epifanía acude a bañarse a las aguas gélidas de Rusia, tradicionalmente bendecidas para recordar el bautismo de Cristo, está haciendo lo que hacen todos los rusos. Tiene la capacidad de hablar directamente a los rusos porque es como ellos. El patriarca Kirill está decidido a transformar la secularizada sociedad rusa en confesional. Su deseo es otorgar a la Iglesia un poder político, social y económico. Ambos comprenden que se necesitan el uno al otro. Por un lado, este vínculo es simbólicamente muy importante para Putin, porque forma parte del mecanismo de la legitimación política del poder. Y por el otro también es importante para Kirill, porque necesita el apoyo del Estado. Un apoyo muy necesario para Kirill, en vista de que tan solo el 4% de la población acude a las parroquias, a pesar de que el 80% de los rusos afirman ser ortodoxos. Estas cifras son muy similares a las de Occidente. El acercamiento entre el poder político y el poder religioso empezó a estrecharse cuando el Kremlin sintió el aliento de la calle. 1, 2, 3. Putin por aquí. En el invierno de 2011-2012, miles de personas se echan a la calle. El objetivo es señalar con el dedo al poder sospechoso de fraude en las elecciones legislativas de 2011. ¡Rusia sin Putin! Las manifestaciones durarán cerca de 6 meses. Por unas elecciones transparentes. ¡Rusia sin Putin! ¡Rusia sin Putin! En ese contexto, las Pussy Riot hacen su aparición en la Catedral del Cristo Salvador. En presencia de Kirill y especialmente de Vladimir Putin, entonan su plegaria política y punk, una plegaria al estilo de un Te Deum actualizado. Un provocador acontecimiento con millones de visitas en Internet que, aparte de haber sido penado con 2 años de cárcel, tendrá profundas repercusiones en la sociedad rusa.
El Señor os castigará. Un día el Señor te castigará. Pienso que lo que sucedió con las Pussy Riot fue un punto de inflexión, porque fue algo muy mediatizado. Un hecho que sacudió a toda la población por su carga provocadora. Lo más importante del problema con las Pussy Riot es que una de sus plegarias dice: Madre de Dios persigue a Putin. Putin en absoluto se esperaba que su nombre apareciera en medio de una plegaria, y le resultó desagradable e inaceptable. Es probable que a todo el mundo le pareciera que la reacción de Putin fue dura e injustificada. La Iglesia estaba dispuesta a suavizar la situación y a no dar excesiva importancia a aquel baile. Todo lo sucedido a partir de entonces ha sido una reacción en cadena por la humillación personal del presidente. 2 meses más tarde, Kirill convoca a las masas y moviliza a una gran cantidad de fieles. Hoy hemos sido víctimas de un ataque que nada tiene que ver con los que hemos vivido. Pero se trata de un ataque peligroso, porque lo blasfemo, el sacrilegio y el ultraje de los lugares santos no se pueden convertir en manifestaciones legales de la libertad individual. Este hecho, aunque se trata de una manifestación de nivel microscópico, se ha transformado en un fenómeno de gran alcance que ha herido a todos los creyentes. Kirill utilizó aquello como pretexto para organizar una multitudinaria oración delante de la Catedral del Cristo Salvador, con el fin de demostrar hasta qué punto la Iglesia es activa e importante en Rusia. A esta gran oración asistieron los sacerdotes de Moscú y también los de otras regiones, llegados en autobús. Y todo fue una especie de espectáculo, una puesta en escena para un solo espectador, Putin. El patriarca utilizó con éxito la incomodidad de Putin para tomar las decisiones necesarias y conseguir la legislación deseada por este. En la Duma se someterá a la segunda lectura un proyecto de ley sobre la defensa de los sentimientos de los creyentes. Se ha sustituido ofensa por acciones públicas con el objetivo de ofender. Para estas acciones públicas, los diputados proponen sancionar con 300.000 rublos o una pena de hasta 1 año de cárcel. Si sucede en una iglesia, podría ascender a 500.000 rublos o 3 años de cárcel. Como consecuencia directa de lo sucedido con las Pussy Riot en la Iglesia, la Duma votó en 2013 la introducción en el Código Penal ruso de un nuevo artículo sobre la ofensa del sentimiento de los creyentes. Su aplicación ya ha conducido a la condena a 3 años y medio de cárcel con libertad condicional de un youtuber ruso que había jugado a cazar Pokémons en una iglesia. Ayudada por el Parlamento de Vladimir Putin, la Iglesia Ortodoxa ha logrado ganar peso en los debates que agitan a la sociedad rusa actual. Desde 2012, la Iglesia ha ido ganando terreno. Un ejemplo es la ley sobre la enseñanza moral religiosa o laica obligatoria en el colegio. La legislación rusa es cada vez más conservadora. Ha habido una serie de cambios en el Código de la Familia. Por ejemplo, se ha prohibido la adopción infantil a las parejas homosexuales. Es decir, se han ido produciendo pequeños cambios a medida que se ha ido tomando una dirección única. El refuerzo de las posiciones ideológicas de la Iglesia.
En la actualidad, la defensa de estos valores tradicionales en Rusia sirve de eje transversal de grandes eventos de comunicación política con el apoyo del gobierno. El 4 de noviembre, Día de la Unidad Nacional Rusa, Kirill y Vladimir Putin tienen la costumbre de inaugurar conjuntamente una gran exposición que celebra la nación rusa. Una exposición que empieza con una oración y un beso. Este año, la exposición está dedicada al futuro de Rusia. Buenos días. Permítanme que les hable de mi proyecto de bioplancton para la depuración de aguas. Los destinatarios de este casco son personas que han perdido el uso de la palabra. La pantalla les permite comunicarse. Nos gustaría mostrarle este proyecto de moto de gran cilindrada del consorcio Kalashnikov, que también elabora otros proyectos. Esperamos empezar su producción en serie a partir del próximo semestre. La exposición del futuro es muy interesante porque supone un gran reto para Rusia, un reto de modernización. Muestra una Rusia que necesita acelerar su ritmo para ponerse al nivel de Occidente o adelantarlo. Pero esa modernización no sería posible si no fuera acompañada por un anclaje en los valores espirituales y tradicionales rusos. Valores curiosamente subrayados en esta exposición. En uno de los vídeos se denuncian las supuestas amenazas que pesan sobre la Rusia del mañana, una imagen catastrofista y desmesurada. Por primera vez en la historia, a mediados del siglo XXI, el número de musulmanes igualará al número de cristianos. Los musulmanes que han emigrado a Europa transformarán la política de los estados y sus relaciones sociales. En 2050 se actualizará la tecnología del embarazo artificial. Las mujeres ya no tendrán que llevar dentro a sus hijos y los hombres no serán necesarios en la procreación. La fecundación será posible con una semilla artificial creada a partir de células reproductoras femeninas. Hay un 80% de probabilidades de que se legalicen los matrimonios entre personas de un mismo sexo en muchos países, lo que desencadenará una crisis de la familia tradicional y un descenso de la natalidad. Hay que concentrar a la población rusa alrededor del poder y alejarla de Occidente. Entre 2012 y 2016, eso se consigue gracias a un único tema: la sexualidad, que une a la Iglesia y al poder. Se trata de marcar la oposición entre homosexuales y heterosexuales. Desde 2012, desde que el Estado empezó a utilizar el tema de los matrimonios gays en su propaganda, aumentó notablemente el sentimiento antieuropeo. Los propagandistas no presentaban a Rusia como un contrapunto de Europa, sino como la verdadera vieja Europa. Insistían en que Europa había tomado un camino equivocado y que nosotros, los rusos, habíamos optado por el camino correcto. Sin embargo, si prestamos atención a las cifras de los comportamientos cotidianos, los europeos son más conservadores que los rusos. Rusia sigue siendo el primer país del mundo en número de abortos. La realidad de la sociedad rusa es lo de menos. Lo más importante es la construcción de un discurso identitario. Convertir a Occidente en un espejo en el que no querer reflejarse y a Rusia en un modelo ejemplar. Un discurso apoyado ampliamente por la Iglesia. Cuando vivíamos en una sociedad atea, nosotros, ortodoxos cristianos, hombres de fe, sentíamos que Occidente estaba más cerca de nosotros que nuestra propia sociedad. ¿Por qué? Porque entonces era posible ir a la iglesia sin necesidad de esconderse. Se respetaba la institución religiosa. En la actualidad pasa todo lo contrario. Y somos testigos de cómo Occidente está perdiendo lo que nos unía. Ya no vemos en la sociedad occidental una sociedad que comparta los mismos valores que nosotros.
La oposición con Occidente pasa por la promoción que hace Kirill de los valores tradicionales. Es una forma de redescubrir las raíces y la identidad, pero también es una palanca geopolítica. Es decir, sirve para establecer nuevas alianzas con movimientos que no son meros movimientos estáticos, sino también religiosos y políticos alrededor de cuestiones y valores tradicionales. El patriarca ruso visita Francia en diciembre de 2016 e improvisa una conferencia de prensa en el seminario ruso de Épinay-sur-Seine. Los medios le preguntan acerca del matrimonio gay y Kirill hace hincapié en su postura. No exigimos ningún endurecimiento con respecto a quien tenga una orientación sexual concreta, pero estamos categóricamente en contra de que tengan igualdad de condiciones que quien se ha casado ante los ojos de Dios, ha tenido hijos y permite que el género humano se perpetúe. No es posible corregir a través de doctrinas políticas o leyes algo que constituye un proyecto de Dios. Kirill ha venido a Francia para bendecir la nueva catedral ortodoxa de la Santísima Trinidad. Construida al pie de la Torre Eiffel, previo acuerdo directo entre Vladimir Putin y Nicolas Sarkozy, su coste de 150 millones de euros ha sido cubierto por completo por el Estado ruso. Ahí vemos la confirmación de la alianza entre la Iglesia y el Estado. Iglesia, embajada, centro cultural. Todos constituyen un único complejo que posee un estatus diplomático. Viene a ser un modelo en miniatura de Rusia y de su Iglesia. Lo que hace Rusia a la conclusión de 70 años de comunismo es reconstruirse y regresar a la escena internacional requiere pasar por la cultura ortodoxa, ya que es su sello principal de identidad. Estados Unidos tiene Hollywood y Coca-Cola, y Rusia tiene sus liturgias, sus iconos, su incienso, sus sacerdotes engalanados. Así ha pasado a la historia y así ha conseguido diferenciarse del resto del mundo. Kirill se propone cumplir dos misiones en Occidente. Por un lado, reevangelizar un Occidente que está en declive, partiendo de la idea de que Rusia puede servir de vía alternativa al liberalismo estadounidense. Y por el otro, considerar que los cristianos de tradición rusa tienen que entrar bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú. Parte de la comunidad rusa se ha acercado para presenciar la consagración de la catedral. La gestión de esta diáspora es el otro reto de la construcción de este lugar de culto. Esta catedral es una herramienta del poder blando, porque permite movilizar y reunir a la diáspora rusa, tanto a la antigua, la de la Revolución, como a la nueva, fruto de los años 90 y muy numerosa en París. Esto permite a la Iglesia ortodoxa y a las instituciones públicas rusas movilizar a esta diáspora e intentar recuperar la unidad perdida del mundo ruso. No se trata en absoluto de una demostración pública. En Francia hay muchos rusos, muchos ortodoxos, y nosotros estamos obligados a cumplir nuestra misión pastoral. Durante todo el siglo XX, empezando por la primera migración rusa tras la Revolución, hemos tenido una iglesia en un garaje en la calle Petel. Y así ha sido hasta hace poco, un garaje transformado en iglesia. En realidad, París ya tenía una catedral rusa en el distrito 8 de la ciudad, un lugar frecuentado por los llamados rusos blancos tras la Revolución de 1917, una iglesia bajo la tutela del otro gran patriarcado,
el de Constantinopla. Kirill es el líder de la Iglesia Ortodoxa más numerosa, pero formalmente el líder del mundo ortodoxo es el patriarca de Constantinopla. Una paradoja que incomoda a Kirill. Él aspira a convertirse en la voz principal del mundo ortodoxo en su diálogo con Roma, y le gustaría que todas las iglesias ortodoxas apoyaran sus valores morales y sus posturas políticas. El patriarca de Constantinopla no es un aliado en esa empresa, y eso genera un sinfín de tensiones entre ellos. El patriarca hace frente a Constantinopla apoyándose en su fuerza política y numérica. Pero el punto débil de Kirill tiene un nombre: Ucrania. A pesar de la independencia del país en 1991, la Iglesia ucraniana continúa vinculada al Patriarcado de Moscú y de hecho representa cerca de la tercera parte de sus fieles. Pero en los últimos años, una proporción de los ortodoxos ucranianos se está alejando de la Iglesia vinculada a Kirill. Cuando tienen lugar las protestas de Maidán en Kiev en el año 2014, una parte de la población desea mirar incluso más hacia Occidente, mientras que la otra opta por mirar hacia Rusia. Esta crisis se ve agravada por el envío de tropas al sur de Ucrania por orden del Kremlin para anexionar Crimea. Hoy se libra una guerra abierta entre Kiev y Moscú. Ucrania es una cuestión delicada para el patriarca. En vista de la situación actual en Ucrania, los ortodoxos ucranianos podrían estar tentados a establecer una secesión y fundar su propia iglesia. De hecho, la política tan agresiva de Putin podría llevar a la creación de una iglesia de Ucrania que absorbiera la parte del patriarcado de Moscú en Ucrania. Es decir, que se trata de un peligro vital y letal para Kirill. Pero al mismo tiempo es un tema tabú y no puede hacer públicas estas diferencias. La Iglesia, que creía haber alcanzado una comunión perfecta con el Estado en cuestiones de diplomacia internacional, se enfrenta a una restricción de su ejercicio. Los intereses son antagónicos. Los acontecimientos de Maidán quedan muy atrás, pero la crisis ucraniana sigue siendo una gran incógnita para Kirill y podría poner en peligro sus grandes objetivos. Vladimir Putin resultará reelegido, algo en absoluto sorprendente. La única duda es el índice de participación. Kirill cumple su función e incita a los rusos a acercarse a las urnas. Todos conocemos esa frase de marketing que dice: porque yo lo valgo. Pues bien, nuestro pueblo se merece y vale un futuro nuevo y mejor. Que el Señor proteja a Rusia. Dejando a un lado eslóganes publicitarios y grandes marcas occidentales, Kirill no ceja en su lucha. Restablecer una iglesia poderosa, punta de lanza de la sociedad rusa y herramienta de influencia en el mundo. Una lucha que, sin embargo, está muy lejos de terminar en victoria en el marco de una sociedad que, a pesar de todo, continúa siendo plural, heterogénea y, en el fondo, muy poco practicante.